Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy tenemos un tema que honestamente, creo que nos va a mantener pegados a la pantalla. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un drama digno de una telenovela turca, y vaya que saben de eso. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha encendido las redes sociales y que, para ser honestos, ha dejado a muchos fans con el corazón hecho pedazos. ¿De qué les hablo? Pues de la filtración, sí, la filtración de mensajes privados entre dos de las estrellas más queridas y seguidas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya lo sé, solo con decirlo ya sienten la intriga, ¿verdad? ¿Qué mensajes eran? ¿Qué decían? ¿Amor? ¿Conflicto? ¿O simplemente nada? Bueno, pues aquí es donde entramos nosotros. Hoy vamos a analizar en detalle esta situación, desentrañando todo lo que se sabe, especulando y sobre todo, tratando de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos grandes actores. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones y análisis, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde siempre les mantengo al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente de Turquía. Así que ya lo saben, el botón de suscribirse está ahí abajo a la vista, esperando por ustedes. No lo duden. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. La filtración de mensajes de Hande y Kerem. Para entender bien todo esto, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo se conocieron y cómo surgió esta historia de amor que, al menos para muchos, parecía sacada de una película. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de grabación de la serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, algo que se notaba desde el primer capítulo. Sus personajes, Eda y Serkan, vivían una historia de amor llena de altibajos, pero siempre con una atracción y un cariño que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Y claro, esta química traspasó la pantalla. Poco a poco comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación en la vida real. Fotos, vídeos, declaraciones y todo indicaba que entre Hande y Kerem había algo más que una simple amistad. Y para deleite de los fans, confirmaron su relación de manera oficial. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo. Todos amaban a esta pareja de ensueño. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo y para sorpresa de todos, anunciaron su separación. No hubo detalles, no hubo explicaciones claras. Simplemente un comunicado que anunciaba el fin de su relación. Los fans, por supuesto, quedaron destrozados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Y es aquí donde entran los mensajes privados. Con la filtración de estos mensajes, el misterio se intensifica. ¿Qué se decían Hande y Kerem en privado? ¿Qué emociones, qué sentimientos compartían lejos de las cámaras y de los medios? *** El origen del escándalo, la filtración y sus consecuencias ***. Los detalles de la filtración son un poco confusos, porque la información no siempre es totalmente precisa. Lo que sí se sabe es que estos mensajes, supuestamente, fueron obtenidos de manera no autorizada. Y por supuesto, esto levanta varias preguntas morales y éticas. ¿Está bien difundir información privada de esta manera? ¿Hasta dónde llega el derecho a la privacidad de las celebridades? Es un tema delicado, y creo que todos deberíamos reflexionar sobre ello. La filtración de mensajes privados, sin importar quiénes sean los involucrados, es un acto que vulnera la privacidad y la confianza. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la situación se agrava por ser figuras públicas y por la gran cantidad de fans que siguen sus vidas. La difusión de esta información, obtenida de manera ilegal, ha generado un debate ético en el que se cuestiona la responsabilidad de quienes la comparten y el impacto que tiene en la vida de los actores. Las consecuencias de la filtración son múltiples. En primer lugar, la exposición de la intimidad de Hande y Kerem ha generado un revuelo mediático que ha afectado su imagen y su reputación. Los medios de comunicación y las redes sociales se han inundado de noticias, comentarios y especulaciones sobre el contenido de los mensajes, lo que ha provocado un aumento del interés y la curiosidad por su vida personal.
En segundo lugar, la filtración ha generado un clima de desconfianza y paranoia entre los actores y sus allegados. La sensación de vulnerabilidad y la incertidumbre sobre quienes podrían tener acceso a su información privada son factores que pueden afectar su salud mental y emocional. En tercer lugar, la filtración ha puesto en evidencia la falta de protección de la privacidad en el entorno digital. Los ciberataques, la suplantación de identidad y el acceso no autorizado a la información personal son amenazas constantes que deben ser abordadas con mayor seriedad. ***, el contenido de los mensajes, análisis y especulaciones ***. Pero, dejando a un lado la cuestión moral, centrémonos en el contenido de los mensajes. ¿Qué es lo que revelan? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y a la vez un poco inciertas. Porque, a decir verdad, no hay una fuente oficial que haya confirmado la autenticidad de los mensajes. Lo que circula en redes sociales y en algunos medios son capturas de pantalla, supuestamente de conversaciones privadas entre ellos. Según estas capturas, los mensajes varían mucho en tono. Algunos sugieren una relación afectuosa y romántica, con palabras cariñosas y expresiones de afecto. Otros, en cambio, parecen indicar cierta tensión, discusión y desencanto. Algunos incluso hablan de otros temas, de proyectos futuros, de amigos en común. Es importante señalar que sin una confirmación oficial, la veracidad de estos mensajes es cuestionable. Las capturas de pantalla pueden ser manipuladas, editadas o sacadas de contexto, lo que dificulta la interpretación de su contenido. Sin embargo, si asumimos que los mensajes son auténticos, podemos analizar su contenido y sacar algunas conclusiones. La naturaleza de la relación los mensajes revelan que Hande y Kerem tuvieron una relación sentimental intensa, con momentos de felicidad, amor y afecto, pero también con conflictos y desacuerdos. Las emociones los mensajes reflejan una amplia gama de emociones, desde el amor y la admiración hasta la tristeza, la frustración y la decepción. Esto indica que la relación no fue perfecta y que, como cualquier pareja, tuvieron sus altibajos. Los temas de conversación los mensajes abordan diversos temas, como el trabajo, los proyectos futuros, los amigos, la familia y los problemas personales. Esto demuestra que la relación era multifacética y que Hande y Kerem compartían intereses y preocupaciones en común. Las teorías y las reacciones de los fans Aquí es donde entran las especulaciones. ¿Son estos mensajes reales? ¿Fueron editados o manipulados? ¿A qué época pertenecen? Y sobre todo, ¿qué significan para la relación actual entre Hande y Kerem? Hay quienes aseguran que los mensajes son auténticos y que revelan la verdad detrás de su separación. Que muestran que la relación no era tan perfecta como parecía, que había problemas y conflictos que no se veían a simple vista. Estos seguidores argumentan que la filtración ha servido para desenmascarar una imagen idealizada y para mostrar la realidad de la relación. Otros, en cambio, sospechan que los mensajes son falsos, o al menos, que están sacados de contexto. Que se trata de una maniobra para dañar la imagen de alguno de los dos, o simplemente para generar más ruido y atención. Estos seguidores creen que la filtración es un acto malintencionado, y que los mensajes han sido manipulados para distorsionar la verdad. La verdad, sinceramente, es que no lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Sin una confirmación oficial, todo son conjeturas. Lo que sí es innegable es el impacto que esta filtración ha tenido en el mundo de los fans. La curiosidad es máxima. El interés, inagotable. Las reacciones de los fans ante la filtración han sido diversas y polarizadas. Algunos han expresado su decepción y tristeza por la supuesta ruptura de la pareja ideal, mientras que otros han mostrado su apoyo y comprensión hacia Hande y Kerem. Apoyo incondicional Muchos fans han expresado su solidaridad hacia los actores y han condenado la filtración como una violación de su privacidad. Han manifestado su deseo de que Hande y Kerem encuentren la felicidad y han asegurado que seguirán apoyándolos en sus carreras. Curiosidad y especulación Otros fans han mostrado su interés por conocer la verdad detrás de la filtración y han participado activamente en las discusiones y especulaciones sobre el contenido de los mensajes. Han analizado las capturas de pantalla, han debatido sobre su veracidad y han compartido sus teorías sobre la relación de los actores.
Asterisco 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 decepción y crítica asterisco asterisco algunos fans han expresado su decepción por la supuesta ruptura de la pareja ideal y han criticado a Hande y Kerem por no haber revelado la verdad sobre su relación. Han cuestionado su imagen pública y han expresado su frustración por la falta de transparencia. Asterisco asterisco ¿qué podemos concluir de todo esto? Asterisco asterisco. Pues en primer lugar que la privacidad de las celebridades es un tema sensible y que debe ser respetado. Que la información que se filtra y que se difunde sin autorización, siempre genera controversia y debate. En segundo lugar, que las relaciones amorosas, incluso las de las estrellas, son complejas y pueden tener sus altibajos. Que lo que vemos en público no siempre es un reflejo fiel de lo que sucede en privado. Y por último, que los fans, a pesar de todo, siempre estamos ahí con el corazón en un puño, pendientes de cada detalle, de cada rumor, de cada noticia. Porque al final lo que más nos importa es que Hande y Kerem estén bien, que sean felices. Asterisco asterisco análisis adicional y perspectivas futuras asterisco asterisco. Y ahora un poco de teoría, de análisis. Si los mensajes son reales y tomando en cuenta la personalidad de ambos, creo que es posible que la relación haya tenido momentos de tensión, pero también de mucho cariño. Es normal. Nadie es perfecto. Las parejas, por muy idílicas que parezcan, tienen sus problemas y sus desacuerdos. La presión mediática, los compromisos profesionales y las diferencias individuales pueden generar conflictos que a veces son difíciles de resolver. Si los mensajes son falsos, entonces estamos ante una situación mucho más turbia, donde alguien está intentando perjudicar a estas dos grandes estrellas. Y en ese caso, lo único que podemos hacer es esperar a que se aclare la situación y defender su reputación. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por rumores y especulaciones infundadas. Independientemente de la veracidad de los mensajes, es fundamental que Hande y Kerem puedan seguir adelante con sus carreras y con sus vidas personales. La filtración ha sido un duro golpe, pero también una oportunidad para fortalecer su imagen y para demostrar su profesionalismo y su resiliencia. Es posible que la filtración haya afectado la relación entre Hande y Kerem, pero también es posible que los haya unido aún más. El tiempo dirá cómo evoluciona la situación y si los actores deciden hablar públicamente sobre el tema. Lo importante es que respetemos su privacidad y que les demos el espacio que necesitan para recuperarse y para seguir adelante con sus vidas. Espero que este vídeo les haya gustado y que haya sido de su interés. Hemos analizado la filtración de mensajes privados de Hande y Kerem, hemos especulado sobre su veracidad y hemos reflexionado sobre las implicaciones de esta situación. Recordemos ante todo que la privacidad es sagrada y que debemos ser cautelosos con la información que consumimos. Asterisco asterisco reflexiones finales y llamado a la acción asterisco asterisco. En conclusión, la filtración de mensajes privados entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un evento que ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto de manifiesto la fragilidad de la privacidad en la era digital. La autenticidad de los mensajes es cuestionable, pero el impacto de la filtración en la vida de los actores y en la opinión pública es innegable. Es importante que reflexionemos sobre la importancia de la privacidad, el respeto a la intimidad y la responsabilidad que tenemos como consumidores de información. Debemos ser críticos con las fuentes, evitar la difusión de rumores y especulaciones y apoyar a Hande y Kerem en este difícil momento. Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no duden en dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que los mensajes son reales? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.